Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Em, Vamos a seguir trabajando sobre el archivo que ya teníamos la clase pasada, lo mismo que hicimos. Igual vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hasta donde pudimos llegar, cosa que la página que vayamos construyendo sea bajo el mismo archivo y bueno, ya a ese le vamos a ir poniendo los temas nuevos, ¿sí? Em, La clase pasada hicimos este que dice Box Model, bueno, yo lo llamé así. Y bueno, ya habíamos tenido todo lo que es la estructura HTML, también todo lo que son algunos estilos. Vamos, habíamos trabajado el tema de los colores, que habíamos visto las variables de los colores en CSS. Habíamos visto que le pudimos poner algunas letras o fuentes predefinidas a nuestro proyecto. Habíamos puesto algunos colores así en algunos títulos y demás. Así que, bueno, yo le voy a dar acá en abrir en Visual Studio. Sí. Bueno, vamos que se abra. Eh, bueno, le dimos algunos estilos básicos a lo que era más que nada la estructura. Lo que sí no habíamos puesto bien al día había sido con la estructura HTML, ya que era la primera vez, la primera clase que comenzábamos este proyecto. Así que, bueno, habíamos puesto ya lo que era toda la estructura, ¿sí? La navegación, eh, una parte que hablaba sobre la empresa y, bueno, un pequeño formulario. Esto es lo que sería la estructura de una landing page con un manejamiento, digamos, un manejo de lo que son algunas etiquetas semánticas y demás, ¿sí? Bueno, bueno, en cuanto a los estilos, como dije recién, habíamos dado lo que eran los estilos predefinidos, habíamos definido algunas variables de los colores, habíamos definido la letra con la que íbamos a trabajar, con la que íbamos a trabajar, y bueno, eso, ¿sí? Eh, y habíamos visto lo que era también el, lo que era el box model, ¿sí? Eh, Habíamos visto el modelo de caja que estaba compuesto por lo que era el contenido, el padding, el borde, el margen y demás. Bueno, veamos cómo se estaba viendo esto. Vamos a abrir. Y bueno, en la clase de hoy vamos a ver algo completamente diferente, porque bueno, si bien lo de Box Model era una clase muy rápida, digamos, porque eran muy poquitos elementos los que teníamos que ver, así que bueno, aproveché esta clase también para darle, hacer hincapié en lo que era lo que iba a ser el proyecto con el que vamos a estar trabajando. La idea justamente es que nosotros, o mejor dicho, ustedes, tengan un acercamiento eh, lo que es cómo se arma una página web y qué cosas se tienen en cuenta, desde el diseño, a cómo se acomodan los diferentes elementos dentro de la página, qué cosas hay que tener en cuenta y demás, ¿sí? Y bueno, y en base a esa práctica también vamos a ir viendo algunos conceptos como que vimos en la clase pasada, que fue el flex, el box model. Eh, bueno, había quedado un poquito feito porque yo no había puesto una imagen. En la clase de ahora vamos a dar una pequeña pincelada de lo que es la teoría. O sea, vamos a ir viendo más o menos de qué se trata, pero vamos a centrarnos mucho más en lo que es la práctica, ¿sí? Va a ver un poquito lo que sí, como siempre digo, la teoría, que es importante para aprender los conceptos, pero quiero ver cómo podemos llevarlo a la práctica ya en esta página. Pero, por ejemplo, vamos a ver lo que dice acá. ¿Qué es lo que es Flexbox?
Flexbox es una técnica, sí, vamos a decir, una técnica de diseño en lo que es CSS, que nos va a permitir acomodar dentro de la pantalla que ve nuestro usuario, que nosotros le vamos a llamar layout, ¿sí? El layout es la disposición que tienen los elementos dentro de la pantalla que ve el usuario, ¿sí? A ver, hay algunos conceptos que son muy repetitivos. Por ejemplo, el concepto de viewport, el viewport, cuando yo hable o me refiero a lo que es un viewport, el viewport es lo que ve el usuario en ese preciso momento, ¿sí? Lo que ve, lo que está mostrando el navegador. Que en este caso, por ejemplo, es este texto, esta barra, este logo que está acá, este botón de acá, y todo lo demás, ¿sí? Ese, el alcance que tiene el navegador que está mostrando, ese es el viewport. Después tenemos algo muy parecido que es el layout. El layout no es lo mismo que el viewport. El layout es la forma, en la disposición en la em, que se distribuye cada elemento que está mostrando el viewport, ¿sí? Por ejemplo, el layout que estamos viendo en este momento tiene esta barra que es un navbar, ¿sí? En la parte superior, después tiene una barra diferente en la parte inferior. Y en la disposición, esta barra en otro layout, por ejemplo, podría haber estado a la izquierda o a la derecha o en algún otro momento, en algún otro lugar, ¿sí? Igual que este menú podría haber estado no, podría haberse colapsado y mostrarse con un icono de piezas a la izquierda o a la derecha y etcétera, ¿sí? Ese layout es de cómo se distribuyen y cómo se distribuyen en ese viewport del navegador los diferentes elementos de la página, ¿sí? Bueno, este Flexbox, ¿por qué va la explicación esta? Porque Flexbox justamente nos viene a permitir manejar cómo vamos a mostrar esos elementos en nuestro layout, ¿sí? Nos va a permitir acomodar nuestro layout, ¿sí? Por ejemplo, si yo a este botón que dice Canvas acá a la izquierda, ¿sí? Y yo le quisiera ponerlo en el centro, con Flexbox, nosotros podemos llegar a acomodarlo acá en el centro, utilizando técnicas de Flexbox. O, por ejemplo, si yo quisiera que esta barra, en vez de estar vertical, esté acá en horizontal, acá esté en vertical en esta parte, también lo podría lograr con Flexbox, ¿sí? Em, entonces, quiero que viene a ser Flexbox, viene a ser una técnica de diseño en CSS, ¿sí? CSS, como ya hemos visto, es la forma en la que nosotros tenemos de diseñar o de agregarles estilos a nuestras páginas, porque el HTML ya como todos sabemos es muy feito, se ve un poco rústico, es como que no estamos, o sea, no estamos acostumbrados al día de hoy, quizás hace muchos años atrás era normal ver páginas solamente hechas con HTML. Y quizás a lo mejor en ese momento habrá sido la gloria, pero hoy en día estamos acostumbrados a muchos diseños más bonitos, a cosas que nos hagan, que nos incentivan a seguir viendo un sitio web y justamente es porque está todo acomodado, está todo con diferentes colores y qué sé yo. Y no es una página solamente que está con letras negras y un fondo blanco, que a lo largo de nuestro recorrido en una página, si es todo muy monótono, no tiene color, no tiene ningún botón ni nada, resulta ser muy aburrido y terminamos abandonándola muy rápido. Entonces, Flexbox viene justamente a permitirnos acomodar cada uno de estos elementos como nosotros queramos. Entonces, viene a trabajar sobre el diseño. Eh, Otra cosa de Flexbox es que nos permite tratar a cada uno de estos elementos como si fuesen cajas, ¿sí? Por ejemplo, volvamos de vuelta con el mismo ejemplo del botón. Este botón, o podemos decir que toda esta barra de navegación que tenemos superior acá, lo podemos envolver en un div, por ejemplo,
en una etiqueta div y tratarlo como si fuese una caja. Entonces yo, como si tuviera, como si tuviese una caja, yo la puedo ir manipulando y moviéndola en diferentes sectores de la pantalla. Eh, Vamos a ver un ejemplo más. Mucho mejor. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá podemos tener lo que es un layout. Esto es un layout porque tiene la disposición de diferentes. Podemos decir, por ejemplo, que están viendo acá, acá puede ser una barra de navegación, una bar, ¿sí? Acá puede ir una imagen, y acá puede ir un texto, y bueno, acá también puede. Y cada uno de estos elementos que tenemos, como este, por ejemplo, lo podemos manejar como si fuese independiente, ¿sí? Y lo podemos ir ubicando en diferentes partes de la pantalla. Igual que esta imagen, igual que este texto, lo podemos ir, yo si después decido que si por X motivo hacer que esta imagen pase estar arriba y está abajo, ¿sí? Los puedo manipular como si fuese una caja y los hago más chiquitos, todo, le defino otro tamaño y puedo cambiar la disposición en la que se van a ir mostrando, ¿sí? Entonces, por eso es Flexbox, porque son cajas flexibles. O sea, el mismo nombre ya nos dice. Son flex de flexible, box de caja, ¿sí? Recuerden que en inglés box es caja. Entonces, si relacionamos el concepto, estamos hablando de un concepto de caja flexible, que podemos tratar cada uno de nuestros elementos que tenemos en nuestra web como si fuesen cajas, que podemos ir manipulando y moviendo como nosotros queramos. Después, bueno, a esto también lo podemos también colapsar, qué sé yo, y ponerlo de este lado. Y ahí, por ejemplo, ya estamos yendo a una pantalla, a un formato de pantalla de un móvil, por ejemplo, de un teléfono celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el teléfono es una pantalla más angosta, entonces necesitamos también hacer que cuando nosotros cambiemos el ancho de la pantalla, porque tenemos un dispositivo que es más angosto, o sea, si tenemos la pantalla que nosotros tenemos en una computadora de escritorio, una laptop, por ejemplo, el ancho en píxeles que tiene la pantalla es diferente a lo que es a una pantalla de teléfono. Entonces, para que eso se adapte el contenido que nosotros tenemos a un contenido más angosto, a un espacio más angosto, también nos va a servir Flexbox para poder ir haciendo diferentes vistas de nuestra página, ¿sí? Una vista quiere decir cómo se van a mostrar los elementos de acuerdo al ancho que tiene la pantalla. Antes, hace muchos años, las empresas tenían que hacer dos tipos de vistas diferentes. Por ejemplo, tenían que hacer toda una página web completa para los que ingresaban en un dispositivo específico, por ejemplo, en una computadora de escritorio. Y había otra página completamente con otra URL, con otro enlace, que tenías que entrar si es que entrabas desde un dispositivo con otro ancho diferente. Por ejemplo, si entrabas de un teléfono, tenías que entrar a otro lado. Tenían dos páginas diferentes, con diferentes vistas. Si entrabas en un teléfono, entrabas a una página y si entrabas y si entrabas desde una computadora, entrabas a otra página. Hoy en día tenemos, gracias a esta tecnología como Flexbox, no tenemos que hacer dos páginas, no tenemos que levantar dos servicios, dos páginas para poder decir que queremos, que sea, para poder mostrar diferentes vistas. Hoy
los navegadores son mucho más inteligentes y con tecnologías como Flexbox, por ejemplo, nos permite decir, ajustar algo que se llama los media query, que son definir cómo el ancho que tiene la pantalla y poder mostrar los elementos de una forma u otra, ¿sí? Lo tenemos que hacer porque los elementos que ya tenemos en una página se van a ir adaptando a la pantalla. Por ejemplo, acá lo que yo hice es pasar de una vista que podría haber sido anteriormente de una computadora a algo más estrecho, que podría ser la vista eh, de un teléfono. Bueno, bueno, vamos a ir volviendo todo el mismo como estaba antes. Lo que yo quería justamente es que ustedes vean a qué me refería principalmente cuando hablo de cajas, ¿sí? Bueno, algo más que tenemos que hablar con respecto a Flexbox es que Flexbox es unidireccional, nos da la sensación que es bidireccional, y esto me refiero a que va a ser la cantidad de ejes que va a manejar. Por ejemplo, antes, cuando íbamos al colegio, hemos visto la típica gráfica de lo que es el eje X, ¿sí? Podría ser este, eje X, de este lado, ¿sí? Esto vendría a ser todo lo que es el eje horizontal y el eje Y, ¿cierto? Que vendría a ser el eje vertical. Bueno, ya habíamos visto que tenemos estos dos tipos de ejes, son dos ejes, y bueno, con Flexbox vamos a ir manejando estos ejes, pero como dije anteriormente, ya lo vamos a ver mejor, con Flexbox da la sensación de que estamos trabajando o sea, o que estamos trabajando estos dos ejes, horizontal y vertical, al mismo tiempo, pero lo que hace Flexbox es unidireccional, trabaja solamente un eje a la vez, ¿sí? Va a trabajar primero este eje, porque va a definir cuál va a ser el eje principal y cuál va a ser el eje secundario, ¿sí? Entonces, eh, lo que va a hacer Flexbox es de ir intercambiando entre estos dos ejes para decir cuándo va a ser cuál va a ser el principal y cuál va a ser el secundario. Bueno, pero ya lo vamos a ver en un ratito. Pero quiero que se queden también un poco con el concepto de qué es lo que es esto de Flexbox, de los ejes y demás, y por qué yo voy a decir todo el tiempo que Flexbox es unidireccional y no bidireccional. Bueno. Bueno, a ver, leyendo un poco la teoría sobre Flexbox o Flexible Box o la JAW, es un modelo de diseño de CSS3 que proporciona una manera más eficaz de distribuir el espacio entre los elementos dentro de un contenedor y mejorar las capacidades de alineación. Flexbox es especialmente útil para el diseño de interfaces y distribución de elementos de una página web de una manera que es más fácil y flexible que los métodos tradicionales de CSS. Sí. Los conceptos básicos y que hay que tener muy en cuenta, el principal es, bueno, uno, el que había hablado recién, que es unidireccional, no es bidireccional, o sea, y también eh, que tenemos que tener, o sea, que va a trabajar con un sistema de contenedores, ¿sí? Un contenedor flex y elemento flex, o sea, vamos a tener dentro de esto, ¿sí? Volvemos a la página esta. Dentro de esto vamos a tener que tener un contenedor. Por ejemplo, acá, si nosotros vemos, tenemos este azul, ¿sí? Yo a ver si lo puedo hacer un poquito más grueso.
este azul es más... ¿tiene más razón? No. Bueno, esto azul es el contenedor, es el papá que contiene a sus hijos que están dentro, ¿sí? Que son dos, este rojo y este verde, ¿sí? Son estos dos contenedores. A su vez, esto tiene dos hijos que va a ser una imagen, un texto, bueno, y un título que va a estar acá. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, modificar acá, tenemos que ver cuáles son el contenedor de cada una de estas partes para que nosotros podamos ir primero definir el contenedor para que después podamos acomodar sus hijos que están dentro de ese contenedor. ¿Sí? Bien, o sea que principal regla, o sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para poder utilizar Flexbox tenemos que tener un contenedor con contenido que vendrían a ser los hijos dentro. O sea, este contenedor va a ser un contenedor de una etiqueta padre que va a tener sus hijos que van a estar adentro. ¿Sí? En este caso, este contenedor azul tiene dos, que va a ser el rojo y el verde, ¿sí? Y estos dos, a su vez, tienen dos elementos hijos, que es la imagen y el texto. Bien. Eh, bueno, el contenedor flex es un elemento que tiene una propiedad display flex, y eso ya lo vamos a ver un ratito, y los hijos directos del contenedor que se distribuyen en el espacio disponible. Esto está muy acertado. Lo que dice, distribuye el espacio disponible. Porque en realidad lo que viene a hacer Flexbox es eso. Nosotros cuando tenemos una página, tenemos un espacio disponible. Y esta página puede ser así de ancho o lo puedo hacer así de ancho, ¿sí? Yo puedo hacerlo más ancho y el espacio disponible acá cambia, ¿sí? Y Flexbox lo que va a hacer, por ejemplo, para centrar todos estos elementos, lo que va a hacer es tomarlos y distribuir el espacio este que tenemos de sobra, este espacio en blanco, lo va a distribuir de tal manera que los elementos van a quedar en el medio. En el caso que yo quiera hacerlo así, ¿no? En el caso que yo quiera que centrar todo mi contenido. De la misma forma, va a utilizar ese espacio disponible para poder decir que estos elementos van a estar a la izquierda o van a estar a la derecha. En realidad no ajusta estos elementos que tengo yo acá, sino lo que ajusta es el espacio disponible. Por eso, si yo vuelvo atrás y acá, por ejemplo, yo ya no tengo más espacio disponible en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, al no tener más espacio disponible, yo por más que intente, no puedo hacer más nada, porque no tengo más espacio, ¿sí? Esto se ocupó o estas cajas ocuparon el total disponible y bueno, quedarán ahí. Si tengo más espacio disponible para arriba y para abajo, por ejemplo, si esto de cierta forma llega a ser más alto, y acá ya tengo este espacio en blanco, ya es un espacio disponible que yo puedo decir, bueno, le traigo todo, le traigo que sea esta caja, estas cajas están acá, las traigo más acá, ¿sí? Porque justamente ya el espacio disponible es diferente. Pero si no cuento con ese espacio y ya está todo utilizado, ya no puedo hacer más nada. Entonces, para que tengamos una idea, lo que hace Flexbox es distribuir el espacio disponible, ¿sí? Bueno, acá bueno, nos da ya un ejemplo que para poder hacer esto tenemos que definir un elemento que va a ser el elemento padre que va a tener, que va a contener, o sea, va a recibir la responsabilidad, por decir así, de ser un contenedor y que nosotros vamos a aplicar las diferentes reglas basadas en esto, en este contenedor. Entonces, eh, ya hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es tener un contenedor con el display flex. Después tenemos algo que es el flex direction, que es lo que yo justamente decía recién. El flex direction va a decir en qué
dirección va a ir apuntando, esto sí va a ser horizontal o vertical, ¿sí? Y lo que va a hacer Flex Direction es definir cuál va a ser mi eje principal. Por ejemplo, supongamos que el azul, la línea de color azul es mi eje principal y el verde va a ser el secundario. En este caso, y es como trabaja Flexweb por defecto, el eje principal siempre va a ser el eje X, el horizontal, ¿sí? Y como eje secundario, vamos a tener el eje Y, que es el vertical. Pero si hay una propiedad que se llama flex row, que quiere decir que va de izquierda a derecha, que es esto, va de izquierda a derecha, es el flex row, que es el row de fila, ¿sí? Quiere decir que la orientación de mi página va a ir de izquierda a derecha, ¿sí? Todos los elementos van a buscar alinearse de izquierda a derecha. Y después tenemos el column que va de arriba hacia abajo. Cuando nosotros cambiamos esta propiedad que se llama flex direction, pasamos de que el eje principal, que en este momento es el X, pase a ser el secundario, o sea, ahora lo vamos a poner de verde, y es el X, el eje principal. Ahora, esto no es así porque esto tiene que... vamos a ponerlo así de este lado, que va de arriba hacia abajo en realidad. Bueno, esto. Lo que hacemos con el Flex Direction es decir, bueno, que ahora el eje principal ya no es el X, sino el Y. Entonces mis elementos no se van a acomodar de izquierda a derecha, sino que van a ir siempre de arriba a abajo. Bueno, para eso ya vamos a empezar a hacer algo con el código para que lo vayamos viendo. Si no, así, por más gráficos que yo le haga, no lo vamos a ver. Por ejemplo, vamos a agarrar el menú que nosotros teníamos. Fíjense que acá mi menú está pegadito a la izquierda, en la parte superior, ¿sí? Y yo creo que si yo quisiera, por ejemplo, ponerlo de este lado, voy a utilizar Flexbox para decir que el menú va a ir acá. O si lo quiero centrar. Bien. Entonces, primero, tengo que definir cuál es mi contenedor. Y el contenedor, que acá en mi HTML, no sé si se ve bien, lo voy a hacer un poquito más grande. Tampoco tanto, ahí. Bien, mi contenedor, por ejemplo, este es mi navbar, ¿sí? Este es mi nav. Después tengo otro hero que sé que tengo todo dentro del mismo. Pero este nav, si yo quiero manipular la navegación completa, voy a decir que el elemento padre que contiene esta parte, esta navegación, es el header, ¿sí? Porque está dentro. Entonces este es el papá de todos estos y el nav vendría a ser como un hijo. Acá, si nosotros vemos, tenemos diferentes, o sea, tenemos el header acá, la orillita, fíjense que tiene una flechita esta. Si nosotros lo apretamos, acá se cierra completamente el header, ¿sí? Bueno, esto quiere decir que los que están dentro, de las flechitas que están dentro, por ejemplo, acá tenemos el nav, este es un hijo, y este que está acá del otro es este otro div. Entonces, para que lo veamos más gráfico, a ver, espera, ahí está. Para que lo veamos más gráfico, nosotros ahora tenemos el header así, esto debería ser nuestro header. Acá tenemos nuestro header,
que lo que tiene nuestro header ahora, por fuera, tiene una navegación que son las etiquetas nav, ¿sí? Nav, y tiene otro que es un div, ¿cierto? A ver, vamos a ver esta parte. Entonces podemos decidir o definir que esto azul que tenemos acá es nuestro contenedor que está, o sea, nuestro padre, el contenedor padre, que está conteniendo dos elementos, que es el nav y este div, que lo estamos usando para poner esta imagen con este texto. Además, este texto con el H1 también, todo esto, si yo quisiera lo podría poner después en este. ¿Qué más? Creo que lo vamos a hacer. Este div lo vamos a pasar por acá abajo, para que tengamos dos divisiones. El div por un lado, con el texto, el título, el botón y la imagen, y la navegación, que son los links que nos va a permitir ir navegando en nuestra página. Bien, ya hecha esta división y esta explicación, lo que podemos hacer ahora es decidirle que mi header, ¿sí? Vamos a utilizar el selector de etiquetas. Mi header va a ser el contenedor, ¿sí? Entonces, lo puedo hacer así y poner directamente el display flex. Fíjense que ahora cuando volvamos ya tenemos diferente, ya tenemos este menú, lo tenemos acá a la izquierda, se nos cambió todo esto, se nos puso al costado, ¿sí? Es como que esto se puso por un lado y esto se vino para acá, ¿sí? Porque lo que hace es justamente seguir esto que yo le estaba explicando recién, es buscar la orientación en el eje principal, que cuando es por defecto, tenemos el eje principal, el eje Y, que es el horizontal. Por eso es que esto busca ser horizontal. Bueno, acá como que tenemos una cajita acá y otra acá, y se puso una cajita una al lado de la otra. Entonces, si yo quiero, podemos utilizarlo así, o también podemos hacerlo diciéndole, poniéndole una clase de container. Esto se lo pongo yo para usarlo acá en el CSS. Acabo de destacar que no es una palabra clave, pero siempre se utiliza la palabra container para definir los contenedores. Pero si yo quiero, bueno, fíjense que ahora yo lo cambio y sigue funcionando. Y si yo, por ejemplo, quiero ponerlo en castellano y decir contenedor y venir acá, tengo que cambiar también. Y fíjense que sigue funcionando. O sea, no es que sí o sí tiene que ser container o sí o sí tiene que ser contenedor, le puedo poner el nombre que yo quiera, pero siempre y cuando tengo que tener en cuenta que sé a qué me estoy refiriendo. En este caso, sé que quiero referirme a este header, ¿sí? Que es el papa de estos dos elementos. Bueno, habíamos dicho que lo que nosotros queremos hacer es esta navegación, pasarla, por ejemplo, al centro. Y acá van a aprender algo muy bueno, que es centrar elementos, que por ahí es muy complicado, y una de las técnicas más usadas es esta, y la que yo uso y la que más he visto conveniente y más fácil es esta, es centrar utilizando Flex. Bueno, si yo esta navegación la quiero centrar, poner el frame, ponerla acá en el medio, lo que tengo que hacer es, ya tenemos ya mi display flex.
le voy a decir que el flex direction es el throw, sí, que ya hemos visto. Fíjense que este flex direction throw, que es de fila, y fíjense que no hay nada porque no cambia, no ha cambiado nada porque justamente es el que viene ya por defecto en flex. Si yo, por ejemplo, en vez de throw, le pongo column, fíjense que ahora volvió a estar como antes, de arriba hacia abajo. Y tenemos también los otros valores, que es el row reverse, ¿sí? Que ahora ya tengo, en vez de que el menú me aparezca acá a la izquierda y la imagen acá a la derecha, tenemos al revés. Tenemos el menú a la derecha, bien pegado a la derecha, y esto a la izquierda, ¿sí? No está en el medio, sino que está en la izquierda. Después tenemos, aparte del row reverse, también tenemos el column reverse. Y ahora tenemos, ¿dónde se fue el menú? Acá, lo tenemos acá abajo, ¿sí? Bueno, eh, lo voy a poner este con, esto se lo voy a poner a la etiqueta NAV para que lo vayamos viendo. El NAV, voy a poner un border para que lo identifiquemos. Y este otro que que lo llamamos Hero, ¿sí? También. ¿Cómo lo he puesto? No, vamos a realizar las clases que ya para eso las usamos. Para eso están. Este es el trampa y este es el Hero. Que también le voy a poner no este, sino azul, así que va a ser blue. Bueno, ahora podemos ver un poquito mejor cómo están distribuidos, porque tenemos este azul, que es el borde de la caja que tenemos del Hero, y el rojo es del menú. Para que lo vayamos identificando más que nada. Y veamos cómo se va moviendo en la pantalla. Bueno, ahora sí yo, obviamente que esto no lo vamos a dejar así porque está muy feo. Lo que sí puedo decirle es que lo quiero en column. Sí, eso puedo decir lo que quiero que vaya de arriba hacia abajo, que esté el menú arriba y mi hero abajo. Pero ¿cómo hago para centrar esto acá? Yo lo que tengo que hacer es que de este menú que tengo acá con el borde rojo, lo que tengo que hacer es llevarlo al medio. Y como habíamos dicho anteriormente, lo que tenemos que cambiar, modificar, es el espacio disponible que tenemos. Si el espacio disponible que tenemos acá, todo esto blanco, y si nosotros lo inspeccionamos y lo llevamos a la flechita esta, vemos que acá tenemos los elementos y tenemos una parte que, bueno, no se va a ver muy bien acá, pero tenemos un espacio disponible. ¿Sí? Tenemos mucho espacio disponible. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mover todo esto en el medio. Para eso, voy a decir que en el eje, yo lo que quiero hacer es manejar lo que es el eje horizontal. Si existe algo que se llama Justify Content, que es el que nos va a permitir manejar el eje principal. Sí, en este caso, el eje principal es, como lo tenemos en column, el eje principal es el vertical. Bueno, para que no se confunda, le voy a poner primero el row. Cuando es el row, el eje principal es el horizontal. Entonces, lo que tendría que hacer acá es, con el Justify Content, le voy a decir que el Justify Content tiene varias propiedades. Dentro de ellas tenemos una que es
el settler, ¿sí? Vemos que, bueno, no hace nada porque no tiene espacio disponible para los costados, solamente tiene arriba y abajo. Eh, si para lo otro que queremos alinear nosotros es, o sea, este vendría a ser el eje X, este vendría a ser el eje X en este momento, y el otro eje, que vendría a ser el vertical, es el align item. Si lo pongo en centro, fíjense que esto sí me lo va a llevar acá al centro porque sí tiene espacio disponible arriba y abajo. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero cambiando la dirección. Ahora ya no va a ser más en fila, es decir, no va a ir de izquierda a derecha, sino que va a ir de arriba a abajo con column, ¿sí? Y fíjense que ahora sí, ya se me acomodó. Se me acomodó tanto la imagen con el texto que teníamos acá, que es esto que tiene borde azul, y se me acomodó también el menú arriba. Entonces les dije, todo lo que está, eh, todo lo que tenga espacio disponible, modificar ese espacio disponible de tal modo que todo me quede en el medio. Entonces estoy diciendo que tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, eh, ponerlo en el centro. Como vemos, está todo muy pegado y eso nos da la sensación de que se está asfixiando todo. Entonces, lo que podemos hacer es darle un poquito de margen a esto, o sea, un poco de relleno, un poco de padding. Entonces, lo que vamos a hacer es decir al navbar, ¿sí? Que va a tener que ser unos 10 píxeles de padding en todos sus sentidos. Y a esto también le vamos a dar unos 10 píxeles de espacio, como para que no esté todo tan bien. Bueno. De igual manera, hay que separar un poquito, más allá del padding que le hemos dado recién, le vamos a dar un margen al pero, le vamos a dar un margen de un margin top, le vamos a decir que es top porque queremos solamente darle el margen de parte de arriba. También le vamos a dar unos 5 píxeles como para que no sea tan. Ahí está, ahí se separaron un poquito, ¿eh? Listo, bueno, ahí tenemos una separación, ya tenemos nuestro menú al medio y hemos logrado acomodar todo esto que teníamos un poco desordenado. Bueno, lo que sí me gustaría es utilizar CSS para que me gustaría que estos textos, por ejemplo, el título y este botón y este párrafo, estén dentro de esta imagen. Lo que podemos hacer, que se usa mucho, es definir dentro, que esto no lo vamos a utilizar en el texto, pero sí después lo vamos a acomodar con ello, es que esta imagen, en vez de poner la imagen acá, a ver, esto llega, la dirección de esta imagen, la vamos a cortar y le vamos a decir que en mi hero, como utilizar algo que se llama background image, que va a ser que recibe una URL, que va a ser esta de la imagen, ¿sí? A ver si lo tomo. Bien, ahí está. Obviamente que ocupa solamente lo que tiene el ancho disponible, pero ya logramos poner la imagen esta. Entonces, para eso, bueno, vamos a darle un ancho de 100%. Vamos a decir que esta imagen no va a ser, a ver, ¿cómo era que se llama? Eh,
background repeat, el no repeat, para que no se repita. Le vamos a definir el alto, así como le definimos el ancho. Estamos trabajando con la imagen ahora. 100 pH. Y ahí tenemos ya un poco la imagen, tenemos un poco el botón. Por decirte. Y bueno, este lo vamos a dejar. Vamos a decir que bueno, vamos a decir que tenemos acá ese texto y esto lo podemos pasar por este otro lado, para la de derecha. Y le vamos a decir, a ver, que va a tener algo que se llama flex. Sigamos con la documentación. Justify content. Bueno, acá podemos utilizar el justify content en justify content en sí, no, flex. Tendría que poner otro contenedor acá, por ejemplo, para definir el flex dentro de esto. Por ejemplo, acá podría poner otro tip que se puede llamar, puede tener una clase que se llama textos. Y lo ponemos dentro de este otro. Y a este textos le ponemos, sí, ya, con display flex, con un justify content. Bueno, tenemos todo por allá. Vamos a definir el align content, align item, y ahora sí lo tenemos de este lado. Bien. Pero podemos centrarlo también. Y acá. El problema que tenemos acá es que la imagen no está ocupando todo. Pero ya lo vamos a solucionar a eso. Pero bueno, dentro de todo hemos podido ir moviendo algunas cosas. Hemos visto bueno, que tenemos el Justify Content para manejar lo que es el eje principal del, de, de dentro de la llave, ¿sí? Y el eje secundario viene a ser el Align Items, ¿sí? Este. Entonces, perdón, el Justify Content maneja todo lo que es, por defecto, maneja todo lo que es el eje horizontal y el Align Items, el vertical, pero cuando es en column, cuando tenemos el Flex Direction en column, se dan vuelta. Entonces, el que estaba como horizontal pasa a ser vertical y el que estaba como vertical pasa a ser horizontal. Puede que al principio les confunda un montón, ¿sí? Yo de igual manera por eso les trato de hacer dibujitos y todo lo demás, porque sé que es difícil entender.
Lo que hacemos con el Flex Direction es ir cambiando entre un eje y otro, de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Bueno, el Justify Content tiene diferentes tipos de alineaciones. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora con el menú, por ejemplo. Si yo, en lo que tenemos el Flex Start para decirle, esto vamos a modificar. El tema que me sirve más mostrarles cómo se ve. Bueno, sí. Tenemos el Flex Start que lo llevaría a la izquierda. A ver, igual que con los dibujitos. El Flex Start lo que va a hacer es, por ejemplo, así es como lo tenemos cuando lo ponemos en el Flex Direction en row, o sea, lo tenemos en línea, en fila, ¿sí? En fila siempre es así. En columna es siempre así, uno lleva el otro, ¿sí? Se puede agrupar. Entonces, el Flex Start lo que va a hacer, que es también lo que viene por defecto, es llevar todo al comienzo. A ver, vamos a dejarlo. Vamos a sacar esto. Y esto en vez de contenedor, de header va a ser contenedor. Y esta es nuestra cajita que ya vamos a hacer varias para que se pueda entender mejor el concepto. ¿Sí? Tenemos tres cajitas acá, con un espacio disponible acá. Bueno, cuando tenemos el Flex Direction, vamos a poner esto acá. Flex Direction es igual. El Flex Direction es row, ¿sí? El Flex Direction es row en fila y el Justify Content es Flex Start, ¿sí? Ahí está. Acá vamos a hacer flechita. Este por acá y este por acá. Bien. Vamos a tener esto así, ¿cierto? Vamos a tener esto acá porque tenemos en fila, o sea, uno se va a poner al lado del otro, esta es la dirección en fila y la alineación de esto va a estar pegado acá a la izquierda, al comienzo, al estar. Luego, vamos a poner lo mismo, vamos a copiar. Si tenemos esto, el Flex Direction lo tenemos en column, esto se va a poner uno arriba del otro, ¿sí? Esto se pone uno arriba del otro y
Esto también es flex start, como porque se entienda. Y después tenemos la otra opción de que esto sea row, por ejemplo, y esto sea flex end. En vez de flex start va a ser end. Y lo que va a hacer es poner estas cajitas en fila, pero al final. Espero que se vaya entendiendo un poquito. No sé, a ver, esto lo vamos a copiar, vamos a cortarlo, vamos a poner abajo de esto. Y esto lo vamos a mover para acá. Bueno, direction, justify content, y esto sí, esto para acá, este. Bueno. Entonces, el justify content, ahí lo que nosotros estamos haciendo es modificarlo y decir cuando queremos que esté para la izquierda, cuando queremos que esté para la derecha. Siempre que sea flex row, el flex direction row, vamos a ir modificándolo así de forma horizontal siempre, ¿sí? Después tenemos esto otro, de la misma manera, esto lo voy a copiar y lo voy a poner para otro lado. Después vamos a ver esto. Tenemos esto que va a ser, si lo ponemos en center, estas cajitas se van hacia atrás, está todo en medio. Bueno, vamos a subir el medio. Bueno, entonces lo que tenemos tres opciones, que el start lo va a poner acá al comienzo, el flex end lo va a poner acá al final, siempre todo lo que es horizontal, todo lo que maneja el eje principal, que es el horizontal, ¿sí? El eje X. Y después tenemos el flex end, el flex start, flex center, después tenemos el space between, que lo que va a hacer este es poder del mismo. Lo que va a hacer el space between es poder mover estos dos, lo va a poner uno para cada lado, uno para la punta, el otro para la otra punta. No de forma equitativa, pero sí va a distribuir el espacio de esta manera. Los que estén en la punta los va a pegar a cada punta. Y este es el space between. Al revés. Bueno.
Después tenemos también el Space Around, ¿sí? Que lo que va a hacer el Space Around es lo mismo que esto, ¿sí? Pero va a dividir el espacio disponible de tal forma que nosotros vamos a ser capaces de poder ver como si fuese, digo, porque no lo es, un círculo a los costados, ¿sí? Esto no es que muestre un círculo a los costados, sino es como si fuese que tenemos ese espacio. Este, por eso es around, ¿sí? Y bueno, más o menos por ahí es la idea. Por eso es Space Around, es como si fuese que tiene un círculo a la vuelta, no lo tiene. El espacio disponible lo divide de tal manera que nos da, o sea, es difícil que nos demos cuenta a primera vista, pero es como si fuese que tiene un espacio. Lo que quiero destacar es que no divide el espacio disponible en partes iguales, partes equitativas, sino que lo hace como si fuese un círculo global. Y el Even, que es el último que tenemos, que sí, sí hace eso, de dividir el espacio disponible en un espacio, en partes equitativas. Sí, así, todo el espacio que tengamos horizontalmente lo va a dividir en partes iguales y van a quedar todos parejitos. Este es el Space Evenly. Bien, tenemos entonces el Flex Direction en el Star, que es todos los elementos a la izquierda, el End, que es todo a la derecha, el Center, que es en el medio, el Space Between, con estos pegados a los bordes, y este en el medio, el Space Around, que nos da la sensación del espacio como si fuese que tenemos un círculo a la vuelta, y el Space Evenly, que divide todo el espacio disponible en partes iguales. Eh, Después tenemos el Alive Item, que es prácticamente lo mismo que teníamos anteriormente. También tiene el Flex Start, el Flex End, todo lo de esto, pero lo va a hacer de forma vertical. A ver, a ver si lo puedo poner de este lado. Ahí está. Bueno, eh, bien. Esto va a ser row también. Vamos a dejar esto por defecto, no lo vamos a tocar. Y lo que vamos a cambiar acá va a ser el align items, que puede ser el start, ¿sí? Que ahora lo que va a hacer, seguimos teniendo todo esto uno al lado del otro. Y ahora lo que hacemos es eh, dividir o distribuir el espacio que tenemos en forma vertical, ¿sí? Entonces, en el start, nosotros, lo que viene por defecto está la parte de arriba, ¿sí?
Vamos por acá abajo. Cuando esto es end, estos tres cuadritos se van a ir acá abajo. Cuando es center, estos tres cuadritos van a estar en el centro. ¿Sí? ¿Cuál es otro? El end, el start, el center, bueno, y el vaseline y el stretch eh, lo vamos a dejar ahí porque no lo voy a complicar tanto. Pero este más o menos es que siga la línea base del, del contenido y el stretch, como dice acá, los elementos se estiran para llenar el contenedor. Entonces lo que pasaría, por ejemplo, con el stretch sería lo siguiente. Estos cuadritos, en vez de estar así, se alargarían. Y vamos, esto sería poner stretch. Bueno, estas son las diferentes posibilidades que tenemos y vamos viendo que estamos manejando ya nuestro layout. Bueno, el de nosotros lo vamos a dejar así por ahora, pero bueno, después tenemos bueno, elementos dentro, pero esto lo vamos a ir viendo de acuerdo a la práctica. Lo más básico es esto, que sí o sí necesitaba que lo aprendan, como los elementos de lo que serían el Justify Content y el Align Items, ¿sí? Para poder centrar y manipular los elementos en diferentes líneas. Después tenemos el grab, el no grab, y los elementos y las propiedades de los elementos dentro de él. Pero créanme que lo principal que quiero que aprendan es esto, lo del cómo ir manejando tanto el eje X como el eje Y, ¿sí? Y van a ir viendo que después por ejemplo, como ahora necesitamos ponerlo en column para poder centrarlo y qué sé yo. Eh, Veamos si podemos acomodar la imagen y el texto, que no me gustó cómo quedó. Eh, a ver, ya les digo que Outfit, creo que es este. Así que cubra todo. Eh, a ver, de la parte teórica creo que hemos visto la gran mayoría. Lo que ahora quiero es a esta página decir que la imagen ocupa el 100% de la pantalla. Eh, esperen, que ya la vemos. Quizás la imagen es muy chica también.
Le vamos a poner 50%. Ay, me gusta. Un poquito más. Ahí va. Poner el 70%. Y el texto lo podemos pasar un poquito a la derecha. Ahora más el centro. Eh, Margin left. Unos 40 píxeles más o menos. Y vemos si que le podemos cambiar el color a este blanco. A ver, ah, bien. Eh, A este le tengo que poner el blanco. El párrafo le voy a poner el blanco. Ahí se ve un poquito mejor. Y también podemos decirle que va a tener un font weight de unos 600. A mí me gusta más. Eh, bueno, lo que podemos hacer ahora rapidito es sacarle a los enlaces, ¿sí? Le vamos a sacar ese, no tenemos un enlace acá, lo vamos a buscar. Y dentro de los enlaces, si vemos para llegar a los enlaces del nav, tenemos que ir a la clase nav, navbar y después a los elementos A. Entonces, vamos a la clase nav, que es lo mismo que esto, y le vamos a decir que a los elementos A que están dentro de la clase navbar, le vamos a sacar text decoration, le vamos a decir que no, le vamos a decir que el color del texto va a ser la variable primary, que va a tener un font weight de unos 500 y está un poquito mejor. Podemos poner 700 también, o 600. Ahí está mejor. Y podemos, bueno, esto del rojo se lo vamos a sacar, ya solamente para que podamos identificar los elementos y le vamos a decir, vamos a utilizar algo que se llama una pseudo clase, que es la pseudo clase hover.
Y lo que vamos a hacer es cambiar el color. Y esto lo que hace el hover es secundario. Es lo que va a pasar cuando pasemos el mouse por encima. Entonces yo le dije que acá cuando pase el mouse por encima me va a cambiar a este otro color que es el secundario. ¿Sí? Cuando paso el mouse vemos que cambia. Otra cosa que puedo hacer acá para que no quede es el margin. Que vamos a hacer este padding. Vamos a decir que el padding left va a ser de 5 píxeles. Acá. Padding left, 5 píxeles. Separar un poquito. Ahí está, separan un poquito. Listo. Ya tenemos la navegación y nuestro hero ahí un poquito mejor. Bueno, vamos a sacar esta guía azul que hemos puesto para guiarnos y nos queda así por el momento. Ahora podemos sacar también el enlace este y vamos a copiar los mismos estilos que tenemos acá. Entonces, de los estilos que tenemos acá, los mismos, se lo vamos a copiar y lo vamos a llevar al hero. A ver, para acceder a este botón, lo que tenemos que hacer es en la parte de textos, ¿sí? Entonces vamos a acceder a textos, al enlace que está dentro de esto, y le vamos a decir que haga todo esto. Entonces, ahí está. Realmente, y me gustaría que sea blanca, que se le haya puesto. Sí, ahí está. Secundaria. Ahí está mejor. El font size, tamaño sí lo vamos a hacer más grande, lo vamos a decir que va a tener unos 30 píxeles más o menos, o unos 5 rem. No, muchísimo, 5. Vamos a ponerle 2, 1.5. Y margin top de 10 píxeles. Y se movió, listo. Y vamos a hacer lo mismo que con el otro, para cuando se mueva, para cuando pasemos el mouse, cambie de color. Vamos a decir que se ponga, si lo ponemos en amarillo, se va a poner, no se lo va a ver, entonces tendremos que buscar otro color. Eh, Pongamos negro entonces. Ya, pero, a ver, porque no está tomando.
Mm, ah, ya sé. Ahí está. Bueno, ahí tenemos el botón. Eh, ya quedó un poquito mejor. Va tomando forma. Después seguimos con el resto. La clase que viene vamos a seguir con más cosas. Nada más que era como para terminar de darle un poco más de estilo. Y vimos más o menos cómo acomodar ya nuestro layout, los elementos de nuestra página. Los estamos manipulando, lo estamos distribuyendo de acuerdo a nuestro gusto. ¿Sí? Bueno, bueno, por ejemplo, esto lo podemos dejar así en blanco con el fondo. También, por ejemplo, en la parte podemos poner fondo. ¿De qué puede ser? Como una variable. Bien, ciento. Y en este caso tiene que ser secondary. Lo que sí con esto, bueno, se movió un poquito acá. Ya eso lo me corrigieron. Este era un poquito mejor. Y bueno, esto no se ve. Tendríamos que cambiar el color en vez de primary. Acá secondary tenemos que poner tag. Ahí está. Después lo ponemos de vuelta si quieren al centro. Eh, como le cambio el ancho, ahí se, ahí vamos a acomodar. Bien, lo dejamos hasta acá. Ya la clase que viene vamos a continuar con esto. Ya veo si, bueno, dentro de la semana lo puedo acomodar de otra forma para que vayamos avanzando un poquito más rápido. Pero en síntesis, bueno, vimos algunas propiedades de Flexbox, vimos qué es lo que es, vimos cómo vamos a ir modificando nuestra página de acuerdo a nuestro gusto, a lo que nosotros queremos esperar, o a lo que nos pide el cliente, ¿sí? En este caso nosotros lo estamos haciendo de forma libre, a puro criterio de nosotros, pero muchas veces, tanto los colores como el alineamiento de los elementos, todo está dispuesto por un diseño ya preacordado, digamos, que muchas veces también podemos llegar a hacer nosotros o nos viene el cliente ya con el diseño, con los colores, las imágenes, el tipo de letra y demás. Entonces nosotros, bueno, tenemos que adaptarnos a eso y seguir al pie de la letra cada una de las cosas que nos va pidiendo. Pero en síntesis, es eso, ¿sí? Eh, vimos las cosas principales. Che, esto así esto no me gusta. Eh, bueno, lo dejamos hasta acá. Espero que les haya gustado la clase de ahora, sí, un poco intensa en cuanto a lo teórico, también en cuanto a lo práctico. Ya veo si estas imágenes después se las paso o busco algo más lindo para pasarle.
Pero bueno, en síntesis, traté de ser lo más claro posible. Por ahí es un tema que al principio, cuando lo vemos por primera vez, es complicado de entenderlo. Pero bueno, sí, está acá en la parte de la teoría, la parte del texto está bastante resumido. Y lo que sí le voy a dejar como tarea, algo que de esa forma también van a poder ir avanzando más rápido en cuanto a la práctica, es algo que se llama Flexbox Proque. ¿Qué es así? Este, yo se los voy a pasar ahora, yo se le paso el enlace al grupo, ¿sí? Donde ustedes van a tener que completar, ¿sí? Igual está, se los voy a dejar en tanto en el grupo como en el campo, porque en el campo ustedes van a tener que jugar, es un juego. O sea, la idea de la clase de, perdón, la idea de la tarea que yo les voy a dejar es un juego, ¿sí? Van a aprender a utilizar más o menos lo que ya venimos viendo y de acuerdo a lo que yo les pasé, igual acá te va explicando paso por paso. Em, la intención fácil, así sencilla, de explicación rápida del juego es hacer que la ranita o las ranitas lleguen a la hoja utilizando Flexbox, ¿sí? Entonces, acá te dice cuáles son las posibilidades que puedes tener, o sea, cuáles son las, no las posibilidades, sino las propiedades que podemos utilizar para que la ranita llegue acá, ¿sí? En este caso, bueno, ya tenemos ya el display flex. ¿Y cuál de estas serían las que nosotros podremos utilizar para llegar acá? Si estuvieron atentos, eh, lo que tendríamos que hacer acá, principalmente, bueno, ya sabemos que el flex direction por defecto es row, entonces si yo le pongo un flex end, tendría que llegar allá, al final. Eh, el justify content, es otra cosa, no tiene autocompletado, así que les viene de 10 para poder ir practicando eso. Justify content, dos puntos, flex, flex end, y vemos que ahí llegó la ranita al final. Entonces damos el siguiente, este es el nivel 1 de 24, si pasamos al siguiente, tenemos dos ranitas que tenemos que llevar al centro, entonces sabemos que está en el eje horizontal, que es el Justify Content, el que tenemos que manejar. O sea, entonces de entrada ya, perdón, ya sabemos que es el Justify Content el que tenemos que pasar. Y el Justify Content, para que vaya al centro, tiene que utilizar la propiedad Center. Entonces ahí se pusieron las ranitas. Ahí tenemos nivel 2, vamos a hacer un nivel más. Y después tenemos, bueno, este que tenemos el Justify Content. Seguimos trabajando con el Justify Content. Y fíjense que si nosotros no nos acordamos cuáles son las propiedades, podemos hacer clic en donde dice Justify Content. Y acá te dice más o menos cuáles son el Flex Start, que es el que viene por defecto, el Flex End, el Center, el Space Between, el Space Around y el Space Evenly. Si nosotros vemos bien y somos buenos observadores, nos vamos a dar cuenta que tenemos todo el espacio disponible eh, de estas hojitas de colores, están bien distribuidas. Entonces, la propiedad que tendremos que utilizar es el Space Evenly, ¿cierto? Y ahí está. Oh, no, no es este. Entonces, la RAM. RAM. Ahí está, la RAM. Hay una pequeña diferencia muy chiquita. Bueno, en el taller hicimos 3, tiene que completar los 24 niveles, ¿sí? Una vez que ustedes lleguen acá al nivel 24 y lo pasen, tienen que mandarme la fotito, que es lo que van a pasar ustedes al grupo o al campus. ¿Cuál va a ser la tarea? Ustedes van a hacer un print de pantalla
Cuando ya todo esto esté en verde y el último, este que es el más difícil, lo hayan completado, antes de que pasen al final y terminen todo, lo que van a hacer es sacar una captura de pantalla a estos niveles, ¿sí? A estos. Si la pantalla con todos estos que se van poniendo verdes, van a tener que estar todos verdes, con el 24 inclusive, y la solución de este último problema, ¿sí? Tienen que estar, es un print de pantalla, lo van a poder subir tanto al WhatsApp como en el campo. En el campo yo les voy a habilitar ahí una tarea, que es con esto, y ustedes lo van a tener que subir ese print de pantalla. Em, en lo posible traten de escribir acá su nombre primero, por ejemplo, Juan, y de ahí todo lo que tenga que ver. Creo que no le va a afectar, a ver, vamos a ver. Hacer de vuelta el 3. Vamos a ver si afecta o no. No, no les va a dejar. Bueno, confíen ustedes. Para que les saquen un print de pantalla y lo suban. Bueno, eso es nada más. Esa esa es la tarea que van a tener por la semana, si puedan practicar unos problemas. Hay algunos que no vimos, que seguramente lo van a ver por este lado, quizá un poquito más acá. Es lo de orden, por ejemplo, que es el, lo de los elementos hijos, pero igual están acá en el apunte, así que pueden llevarse de acá para que lo puedan entender. Y si no, bueno, buscan un videito en YouTube donde le pueden explicar esa partecita, o de igual manera, si quieren, lo dejan y lo terminamos nosotros en clase, como quieran. Lo ideal sería que lo terminen ustedes en su casa, y si queda alguna duda, lo vemos en clase, ¿sí? Vemos que algún punto, alguno de estos niveles que no le hayan podido entender, que no sepan cómo resolverlo, lo vemos en clase. Y lo explicamos de paso. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase de hoy. Eso es todo. Y bueno, nos vemos el próximo lunes. Y bueno, las personas que ven el video, por favor, traten de ponerse al día con todo lo que pedimos siempre, con todo lo que hacemos todos los lunes, para que podamos seguir, ¿sí? Así que bueno, un abrazo para todos los que, bueno, no están ahora en vivo, y nos vemos el próximo lunes a las 7.